la única manera con la que tú te puedes defender es con las pruebas en la mano. Bienvenidos a otro episodio de Buffers Cafecito. Estoy aquí el día de hoy muy bien acompañada, ya que Iris se fue de vacaciones y me dejó solita, pero el show continúa y tenemos que seguir grabando porque lo que les queremos dar de información es muy importante. Y me encuentro hoy muy bien acompañada de nada más, nada menos que mi mamá. Mamá, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo Hola, te sientes? muy buenos días por invitarme. Estoy muy complacida de estar contigo en lugar de Iris. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema realmente importante y vamos a estar con ustedes un buen ratito para aprender todos. Así que ya saben, agarren su cafecito y agarren su libretita porque empezamos. Y bueno, el primer punto de hoy es, vamos a seguir el caso de un cliente que hemos tenido recientemente, que pues obviamente no vamos a decir nombre, pero es un caso porque queremos aprender de este cliente. Y lo que vamos a estar hablando de hoy específicamente son de las auditorías, ¿ok? No quiero que estemos con miedo, más bien hay que estar informados, hay que saber la importancia y lo que se necesita. Y pues empecemos con las cartas del IRS, ¿verdad, mamá? Hablando de este cliente, ¿qué fue lo que pasó? Explícanos lo que es una carta del IRS. Muy bien, este cliente nos llegó con una carta del IRS y debemos estar siempre conscientes de que las cartas del IRS no son cartas ordinarias, no son cualquier carta que te llega en el buzón de tu casa. Son cartas que vienen de una dependencia federal. Y si el IRS ya te está mandando una carta, es porque te está requiriendo algo. Y normalmente estas cartas tienen una fecha límite, tienen un due date. Entonces, inmediatamente no deseches la carta, acudir a tu preparador de impuestos y bueno, deducir exactamente qué es lo que te está pidiendo el IRS para estar en cumplimiento con el requerimiento. Exacto, entonces el primer error que no hacer en este caso es no ignores las cartas del IRS, porque así como dice mi mamá, siempre tienen algún propósito. El IRS no hace publicidad nomás para informarte que algo cambió en las leyes. Si te mandan una carta es por algo y hay que atender esa carta y hay que hacerlo pronto, porque este cliente le llegaron cartas, la más reciente fue desde octubre y el cliente vino en marzo y dijo, ok, vengo a hacer mis taxas del 2025 y de una vez déjenme les traigo unas cartas que me han estado llegando del IRS. Y de hecho identificaste que fueron más años lo que le habían llegado cartas. Sí, fueron 3 años de cartas que tenía y le estaban auditando 3 años, primero que nada. Y le estaban auditando no solo el Schedule C, no solamente de él, sino también de la esposa. Entonces es un caso bastante complicado que ya llegó literalmente el día 25 de marzo para que nosotros le resolviéramos el problema. Definitivamente fue imposible. Primero que nada porque ya estamos en el tiempo de hacer declaraciones y teníamos el tiempo definitivamente muy corto. Lo que le aconsejamos al cliente, primero que nada, que hiciera una extensión para el año 2025 y darnos tiempo a nosotros para revisar las cartas con calma y ver qué es lo que con lo que vamos a trabajar con él. Lo primero que le pedimos al cliente es que nos firme un Power of Attorney. Con ese Power of Attorney nosotros hablamos al IRS y sabemos exactamente qué es lo que le están requiriendo, aunque ciertamente las cartas te lo dicen, te lo especifican, pero nosotros queremos tener certeza de lo que tiene el IRS y empezar a trabajar con eso primero que nada. Exactamente, entonces teníamos que hablar al IRS primero
primero para poder saber cuál es el estatus del caso, especialmente porque ya tenía mucho tiempo de no contestar las cartas. Entonces le hicieron una auditoría de 1 año y no la contestó la carta. Entonces hizo su declaración de impuestos el siguiente año y le hicieron la auditoría el siguiente año, y así se le fueron recorriendo 3 años consecutivos de auditoría. Cuando llegó con nosotros ya no fue una simple cita de una declaración de impuestos, ahora fue una resolución de un problema, y ese tipo de problemas se llevan bastante tiempo. Entonces le aconsejamos que presentara una extensión, no porque eso nos vaya a resolucionar el problema y no porque la extensión vaya a ayudar de alguna manera, pero aquí es porque si ya está bajo ojo del IRS, lo correcto sería hacer una declaración de impuestos precisa con comprobantes y no declarar nada más ni nada menos que no se pueda comprobar. Entonces, ese fue más que nada por qué hacer la extensión, y siempre recordándonos que una extensión es un tiempo para presentar, más no un tiempo para pagar. Por ley el interés sigue corriendo, entonces por eso fue el consejo de hacer la declaración de impuestos como extensión para este año 2025. Ahora, si nos regresamos al tema de la auditoría, nuestro siguiente punto es: el IRS no audita tu historia, audita tus pruebas, ¿verdad? Entonces ahora entramos en qué necesita, porque mandamos el cliente a su casa. En lo que nosotros hablamos al IRS para ver el estatus, tú vas a ir a tu casa y vas a reunir documentos, porque no es suficiente nomás explicarnos hasta dónde fuiste, todo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta tener documentos, porque una explicación no va a reemplazar los documentos que puedan tener reunidos. Sí, absolutamente. Cuando el IRS te requiere documentos, se refiere obviamente a tu declaración de impuestos. Tú puedes decirle al IRS, pues me divorcié y me salí de la casa y se quedaron los documentos en la casa, mi esposa no me los quiso dar, o cualquier una situación familiar. El IRS no te va a auditar tu historia, y eso no te exime a ti de presentar los documentos que el IRS te está pidiendo. Y pueden ser realmente historias verdaderas y que tú puedas hablar de buena fe, pero eso no es suficiente para el IRS. Y ponle que la historia puede ayudar un poquito para poner el contexto, el tipo de gasto que tienes. O sea, en una auditoría tú puedes decir, es que tuve bastante millaje porque medio año estuve trabajando en Austin. Entonces puedes tener una historia que ayude a poner en contexto el porqué de ciertos gastos en tu industria. Pero como dices tú, eso no va a ser suficiente tener nomás una historia. Necesitamos tener las pruebas a la mano. Absolutamente. Definitivamente la única manera con la que tú te puedes defender es con las pruebas en la mano. Igual que en cualquier juicio al que tú acudas si estás demandado, tú tienes que probar lo que tú estás alegando. En una declaración de impuestos, si tú haces un Schedule C y pones gastos, absolutamente tienes que probar, porque es la ley. O sea, tú tienes que probar también los gastos de acuerdo a tu rango empresarial, a lo que tú te dedicas. Ahora, en este caso, regresando al caso del cliente, el cliente regresó un mes después y nos confesó que en realidad no guardó nada de recibos, que no acostumbró a tener su información a la mano, que no acostumbró a guardar un libro de millaje, invoices, y vino un mes después y nos confesó que no guardó recibos. ¿Qué pasa ahí? ¿Ya está todo perdido? No todo está perdido. Cuando aún el IRS te pide documentos, se puede reconstruir los gastos. Y ojo ahí,
reconstruir los gastos no significa inventarlos. Así es. ¿Sí? Porque muchas veces el cliente y tienen malos hábitos en el que pagan un gasto un día con la tarjeta y otro día en efectivo, o otro día traen la tarjeta de la esposa o del hijo y en su cuenta de banco no se reflejan todos los gastos. Entonces, partiendo de esa base, se pueden reconstruir los gastos. Vamos a poner un ejemplo de este cliente en específico. Por ejemplo, el teléfono, el celular. Él unas veces lo pagaba con la tarjeta y otras veces lo pagaba en cash. Entonces, y tenemos muchos ejemplos de ese tipo. Lo que nosotros vamos a hacer con el cliente, o específicamente decirle, vaya a su compañía de teléfono y que le den un statement completo, un récord de todo el año. Como un historial de todo lo que Como un estuvo historial pagando. de todo el año. Entonces ahí se va a ver reflejado cuánto pagó, de quién era el celular, y ahí se está reconstruyendo un gasto. Eso fue la clave de lo que dijiste. Estamos reconstruyendo gastos basado en lo que podemos comprobar. Exactamente. Porque obviamente tenemos que poder comprobar todo lo que estamos reportando. No nomás vamos a inventarnos recibos. Otro ejemplo de reconstruir gastos es, por ejemplo, si compra material y tiene una cuenta registrada con Home Depot, por ejemplo, entonces igual con el celular, por favor ve a Home Depot y pídeles un historial de todo lo que has comprado. Aquí vamos a establecer dos cosas. Primero, que sí se hizo el gasto, porque ahí está saliendo el historial, si pagó con tarjeta, si pagó el efectivo. Pero número dos, vamos a establecer un propósito empresarial, porque ahí se va a reflejar si se está comprando material o si fue y se compró nomás un refrigerador para su casa y fue personal. Entonces ahí, porque no nomás es comprobar que se hizo el gasto, es poder comprobar que hubo un propósito empresarial, ¿verdad? Sí, entonces otro consejo en general para todos los clientes es tengan una cuenta en los lugares donde se vende el material. Lugares específicos, que esto pues no es publicidad gratuita para Home Depot o para Lowe's, pero tengan un historial, creen una cuenta, de tal manera que aunque paguen en efectivo o aunque paguen con tarjeta suya o de cualquiera, ahí está el historial de lo que ustedes compraron. Y eso es reconstruir un gasto, y no es de la nada, porque realmente fue un gasto efectivo que se hizo. Entonces, vamos al punto principal. Los recibos no se tiran a la basura, definitivamente. Y el bank statement no es suficiente para probarle al IRS. Sí, ahí aparece que tuviste un gasto de $2,500 y tú puedes decir, pero sí los gasté, pero ¿en qué los gastaste? Si fue efectivamente un gasto que se puede deducir en tu declaración de impuestos. Me encanta lo que acabas de decir de que el estado de cuenta no es suficiente, porque es exacto, y vamos a usar otro ejemplo. Vamos a decir que es que yo pago la aseguranza de los carros con la tarjeta, por eso no guardo los recibos, porque lo pago con la tarjeta y ahí sale en el estado de cuenta, pero no es suficiente, porque necesitas, volvemos a lo mismo, comprobar que hay un propósito empresarial. Necesitas mostrarle al IRS que ese pago que está saliendo del seguro en el estado de cuenta que corresponde a los 2 carros que estás reportando en la declaración de impuestos. Tienes que enseñar la declaración de la aseguranza que muestre que no estás pagándole el carro a la esposa y a los 2 hijos y al sobrino y al tío. Es que salió más barato si se juntaban 5 carros en una póliza y yo lo estoy pagando y ellos me pagan el dinero a mí. No es suficiente. Necesitas tener un propósito empresarial acompañado con el comprobante de pago. Entonces, tener el estado de cuenta nos ayuda porque establece que se hizo el gasto, pero como dices tú, no es suficiente y necesitan tener un propósito aparte. Entonces, la lección aquí es no tirar los recibos y siempre estarlos guardando. No todo es perdido, lo podemos reconstruir, pero no sin tener algún tipo de prueba, ¿ok?
Entonces, nuestro siguiente punto es no esperar hasta la auditoría para reconstruir la prueba, porque una buena auditoría contestada empieza desde antes de la auditoría. Empieza a contener buenos records, empieza a contener los documentos bien guardados. Incluyendo lo del millaje, porque ese es uno de los gastos que son más auditados. Definitivamente, con las millas no solamente es el gasto más usado, sino que es el gasto más abusado. Por dos razones. Primero, porque no es un gasto, es una deducción, primero que nada. Y segundo, porque sí, efectivamente, tú puedes decir, yo manejé de aquí hasta Austin todos los días, me iba a las 5 de la mañana y regresaba hasta las 10 de la noche. Efectivamente, podemos creer que sí es cierto. Pero al momento de que tú tengas que probar las millas que tú recorriste, el hacer una reconstrucción de millas es sumamente difícil. Muy difícil. Porque son más requisitos. Porque se requieren muchísimas más cosas. No solamente es reconstruir las millas, hay que tener los datos precisos a dónde fuiste, cuánto recorriste, y para eso se requiere, obviamente, contratos, se requieren emails, hasta con mensajes del jefe, hoy te me vas a tal parte. O sea, no solamente es, sí, recorrí 50,000 millas o 60,000 millas. Es probable que sí lo hayas hecho, pero la cuestión está probar las millas. Y lo está diciendo porque en este caso le pusieron casi 60,000 millas en un solo auto. Entonces, como dices, no es imposible recorrer tantas millas, pero hay que poderlo comprobar. Y lamentablemente, cuando le preguntaste al cliente si se estaba yendo a Austin todos los días, ¿cuál fue su respuesta? Que no, definitivamente que no. Ahora, definitivamente que no. Entonces la realidad fue que le exageraron en las millas. Le exageraron las millas, obviamente para obtener una mayor deducción. Ahora, cuando se reconstruyen millas, obviamente se tiene que partir de cero, desde hacer un logbook a donde fuiste, direcciones, etcétera. Pero hay que tener los títulos de los carros, hay que tener las inspecciones de los carros, porque ahí se muestra el millaje y a partir de eso podemos deducir cuántas millas efectivamente recorriste en ese carro. Hay algunos lavados de autos en los que también ponen el millaje. Entonces, no solamente es recorrí de tal lugar a tal lugar, no. Hay que probar con otros documentos que efectivamente el vehículo es tuyo, que sí recorriste esas millas con el millaje, el odómetro que lo mide, por un lado. Y por otro lado, obviamente, las direcciones es básico. Reconstruir millas es muy difícil. Ahora, anteriormente se hacía un logbook a mano, en los que y me tocó un cliente en que efectivamente ponía tal día, fui de tal hora a tal lugar y recorrí tales millas. Pero al día de hoy no hay excusa para que no tengas la oportunidad de reconstruir las millas o de poner las millas. En este caso, ¿qué es lo que hacemos, Sheila? Es que como ya vivimos en un mundo más moderno, ya no tenemos que estarlo documentando a mano. Podemos usar un Excel, si siempre tenemos el iPad a la mano, podemos estarlo documentando en un Excel, pero aún mejor, existen aplicaciones que puedes bajar en el teléfono que está grabando tu millaje. Tú ya nomás entras al fin del día y le pones, esto fue de negocio, esto fue personal, y al fin del año te da un recorrido exacto de tu millaje de negocio y junto con las direcciones, porque volvemos a lo mismo. Para reconstruir un millaje es difícil. ¿Por qué? Porque primero tienes que establecer que el carro fue tuyo. Segundo, tienes que establecer el que sí se recorrieron esas millas. Fue los ejemplos que diste, la inspección y todo eso, porque eso nos va a comprobar. Si se hizo una inspección en enero, nos comprueba cuántas millas tenía la camioneta al principio de año y le volviste a hacer expansión o un cambio de aceite o algo al final del año. Eso nos comprueba con cuántas millas cerró.
Y tercero, tienes que establecer el propósito empresarial. Entonces, ahí es donde tenemos, oye, dame el contrato donde decía que ibas a trabajar por un mes en este lugar. O sabes que bájame los correos electrónicos donde te mandaban el trabajo a este lugar y a este otro lugar. O sabes que dame la captura de pantalla del jefe donde te decía, hoy te vas a este lugar, mañana te vas a este otro lugar, para poder, así es como la reconstruimos, pero volvemos a lo mismo, basado en cosas que podemos comprobar, para poder restablecer las millas. Pero no nomás es, aquí te van los recibos de la gasolina, es realmente establecer un propósito si vamos a poner el millaje. Entonces, por eso es muy importante que con el millaje se guarde absolutamente todo, desde la gasolina hasta el cambio de aceite, hasta un car wash, porque a veces te ponen el millaje que tenía. Entonces, es muy importante en ese caso. Y hablamos y estamos tomando mucho el tema de las millas, porque como dijiste tú, es uno de los temas más usados y más abusados. Ahora, otra cosa importante que hay que distinguir en el millaje. Las millas se toman en cuenta, el millaje para el efecto del propósito empresarial es a partir de que tú llegas a tu trabajo y sales de tu trabajo literalmente a trabajar. Porque las millas no se toman en cuenta desde que tú sales de tu casa hasta que llegas a tu trabajo. Esas son las commuting miles y no podemos reportar commuting miles. Tienes Claro. un punto ahí. No puedo reportar las millas de mi casa a mi oficina, porque esos son regular commuting miles, es nomás lo que manejo del día al día. Pero ya es de mi oficina, si tengo que ir a recoger algo con un cliente o a recoger material, ya el punto de la oficina al punto del trabajo, esas son las millas que cuenta. Entonces, si un cliente tiene que estar primero en la oficina y ya de ahí se va al trabajo donde tiene que estar, las millas desde la oficina hasta el trabajo son las que cuentan. De la oficina a la casa o de la casa a la oficina son commuting miles y esas no se cuentan. Es importante distinguir cuando tiene un propósito empresarial. Y claro, ¿verdad? Pues todos necesitamos un carro en el cual movilizarnos. O sea, obviamente que no van a contar. No te vas a ir a trabajar en bicicleta, a menos que estés a 5 millas. O no te puedes ir en burro o en caballo. Tienes que manejar. Y esas millas personales no se incluyen dentro de las millas como deducción en tus sí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de nuestro siguiente punto. ¿Cuánto tiempo tenemos que guardar los recibos? Muy bien. Los recibos normalmente se aconseja, que sean 3 años, ¿verdad? Pero nosotros les recomendamos que por lo menos por 5 años, porque el IRS se puede ir muchos años atrás para auditarte. Ahora, hay casos específicos, obviamente, en los que se tienen que guardar por más tiempo. Sí, hay lugares, hay cosas como si son payroll records o, por ejemplo, si compraste un carro, tienes que poder comprobarlo desde que lo tienes. Entonces, hay documentos que sí son importantes que se tienen que guardar por más tiempo. Sí, no, definitivamente lo aconsejable es por lo menos 5 años. Y como les digo, son casos específicos. Si tú no has hecho declaraciones nunca o tienes 10 años, ya no hay límite. Pues ya no hay límite. Tienes por ley que guardar tus documentos para poder probar. Ahora, ahí sí también hay un problema en un momento determinado, porque con los bancos no tienen muchos bancos acceso a bank statements desde tanto tiempo. Entonces, el consejo definitivamente mínimo 5 años guardar sus recibos. Y incluso también la ley dice que si se identifica un fraude, ahí tampoco hay límite de cuántos tiempos se van a ir atrás. Así que si han cometido fraude y están conscientes de eso, no tiren los recibos a la basura, porque, es chistoso decirlo porque nadie lo va a admitir o a veces no sabes lo que estás haciendo, pero esa es una circunstancia donde no hay excusa de tener todos los recibos. Entonces, aunque la ley diga generalmente 3 años, nosotros nos vamos a ir para 5 años para recomendarles. Y bueno, eso nos lleva a nuestro cierre el día de hoy. Entonces,
Pues muchas gracias, mamá. Hemos aprendido muchas lecciones el día de hoy. Hemos aprendido a atender a las cartas tan pronto nos lleguen las cartas, ir con un profesional para entender lo que está diciendo. Hemos hablado de no tirar los recibos a la basura, porque eso de reconstruir recibos es un plan B de emergencia, no es una estrategia. Y finalmente hablamos de cuánto tiempo tener los recibos y la importancia de manejar todo en orden y hacer las cosas a tiempo. Entonces, con eso cerramos el día de hoy. ¿Algo más que decir? Sí, definitivamente, claro, repetimos, guardar todos los recibos, todos los records. Y entre más fuertes sean tus records, más fuerte será tu defensa ante el IRS. Así es, pues muchas gracias. Estoy encantada de estar acompañada de mi mamá el día de hoy, especialista en impuestos, abogada, y siempre ella es la que nos ayuda aquí en la oficina con las auditorías. Así que si tienen una auditoría, ya saben por quién preguntar. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, pero recuerden, but first, cafecito. Chao. Aquí nos vemos.